Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el punto de vista de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Radio UAA presenta Prospectiva 94.5. Un espacio para analizar el entorno político, social y económico de la mano de los profesionales. Prospectiva 94.5. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Prospectiva 94.5. Gracias por estarnos acompañando esta mañana de jueves ya. Jueves ya casi cerrando semana, 18 de septiembre de este año 2025. Gracias a las personas que nos están siguiendo a través de la señal de Radio UAA. Estamos en vivo en esta cabina, es el edificio 14 de nuestra máxima casa de estudios. En vivo también en el canal 26.2 de Televisión Abierta y en vivo en Facebook y en YouTube. Nos encuentran como Radio UAA 94.5 FM. Hoy vamos a platicar del Poder Judicial de Aguascalientes, si está a prueba o no. Y bueno, tenemos a dos expertos que van a compartir justamente la opinión que tienen respecto pues de este trance que se está dando justamente aquí en Aguascalientes y en todo el país, cómo se está dando y bueno, pues cuáles son algunas de las acciones o algunas de las actividades que pueden ser perfectibles. Gracias a todos ustedes por acompañarnos y bueno, pues como siempre invitarlos para que participen con nosotros, que estén atentos, que nos manden sus comentarios a través de las redes sociales. Como todas las mañanas, saludo con mucho gusto a mi compañera en la conducción, Mari Hernández. ¿Cómo estás, Mari? Buenos días. Hola, Leti, buen día a todo nuestro auditorio. Pues efectivamente hoy vamos a platicar sobre las implicaciones que tiene el nuevo Poder Judicial, la forma en cómo se integró el Supremo Tribunal de Justicia, especialmente su presidencia, cómo están pues desempeñándose en sus primeros días de audiencias y pues de trabajo los nuevos juzgadores aquí en Aguascalientes y qué papel va a tener este observatorio judicial que se ha generado aquí en la entidad, cómo va a trabajar, cómo se va a vincular, qué va a estar observando y qué temas de transparencia pues podrán pues estar ellos evaluando a través del observatorio judicial. Así que quédense con nosotros en esta hora, los invitamos para que escuchen a nuestros especialistas. Y que participen, la línea, les decía, está abierta 449-912-1588, ahí mándenos sus mensajes de texto en WhatsApp. Estamos en Facebook y en Instagram, Radio UAA 94.5 FM. Como siempre, gracias a Checo Pacheco y gracias a Naomi Márquez que nos están apoyando en los controles técnicos. Si les parece, pues vamos comenzando. Tenemos el contexto de la información de la que vamos a platicar el día de hoy. Comunícate al WhatsApp al 449-912-1588. Búscanos en Facebook como Radio UAA o en Instagram, Radio UAA 94.5 FM. Aguascalientes vive una transformación histórica en su sistema judicial. Tras las elecciones extraordinarias del 1 de junio, se renovaron las magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia y del Tribunal de Disciplina Judicial. Sin embargo, la conformación de estos órganos ha generado una fuerte polémica, ya que un alto porcentaje de los nuevos magistrados tienen vínculos con el gobierno estatal. Adicionalmente, el nombramiento de la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia se envolvió también en polémica, ya que la votación más alta favorecía a Felipe Ávila Orozco. Sin embargo, por acuerdos internos de género y declinaciones, María José Ocampo Vázquez, hija de la excandidata presidencial del PAN, Josefina Vázquez Mota, será quien presida el máximo órgano judicial. Los jueces de diversos ámbitos, también electos por voto popular y que entraron en funciones este mes, no han estado exentos de observaciones por su desempeño, especialmente por su falta de pericia y experiencia en el desempeño de sus funciones. Ante este escenario surge el Observatorio Judicial de Aguascalientes,
una iniciativa ciudadana integrada por litigantes, académicos y activistas, cuyo objetivo es vigilar el desempeño de los nuevos juzgadores, fomentar la transparencia, prevenir actos de corrupción y promover la rendición de cuentas. Hoy en Prospectiva 94.5 hablaremos sobre la configuración del Poder Judicial en el Estado, sus implicaciones y los retos que enfrentará la impartición de justicia en el Estado. Ya son las 9 de la mañana con 6 minutos, pues ahí tienen ustedes el tema, Poder Judicial en Aguascalientes aprueba, y agradecemos muchísimo a nuestros expertos que hoy nos acompañan. En primera instancia presento a Eric Monroy, él es abogado y además presidente del Observatorio Judicial. Bienvenido como siempre y muchas gracias. Muchas gracias, buenos días. Gracias por la invitación. Gracias. Y también está con nosotros la licenciada Claudia Rodríguez Limón, ella es abogada y también secretaria de este Observatorio Judicial. Bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Gracias a los dos por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues vamos empezando por el principio. Yo creo que hemos escuchado en todos los medios locales, hemos visto, a lo mejor hemos sido pues objeto de una situación que nos lleve al sistema de justicia. Y lo que yo escucho, Eric, no sé cómo lo veas tú, pero de pronto es descontrol, falta de información, falta de preparación. ¿Cómo está integrado el Poder Judicial? ¿Cómo se dio este tránsito a raíz de estas votaciones? Mira, ciertamente el principio es, estamos ante el resultado de la apatía ciudadana que nos ha llevado a una reforma judicial no deseada por la inmensa mayoría de los mexicanos, y ahora vamos a sufrir las consecuencias. El Poder Judicial en el Estado se compone actualmente, ahora con la reforma, de 11 magistrados que integran el pleno. Ellos se dividen en salas, sala civil, sala penal, sala familiar y una especializada en adolescentes. Hay alguien que debe de presidir ese pleno, que es meramente jurisdiccional. Existe también un órgano de administración judicial que es el que se encarga precisamente de eso, de administrar los recursos, todo lo que tiene que ver con aportarle el material, la materia prima para que el Poder Judicial pueda funcionar. Y existe también lo que se llama ahora un Tribunal de Disciplina Judicial, que son 5 magistrados que se encargan de vigilar que todo mundo actúe conforme a la ética profesional y de acuerdo a la ley orgánica del Poder Judicial del Estado. Viendo este nuevo escenario, nos reunimos una serie de compañeros y decidimos crear esto que llamamos el Observatorio Judicial. Actualmente somos 18 miembros en este Observatorio Judicial y ahorita más adelante diremos algunos nombres de gente destacada en el medio, que tenemos el interés principalmente de observar el comportamiento del Poder Judicial, de todos los nuevos integrantes, de cómo vienen ahora a formar parte de un Poder Judicial que en la mayoría de los 65 casos les es desconocido, en la mayoría. Y cómo se integran con el personal que ya está en el Poder Judicial, de manera tal que esto no resulte ni una confrontación ni un distanciamiento, sino que se puedan compaginar para que el Poder Judicial pueda seguir actuando. Ya decíamos con anterioridad que ciertamente hay retraso en la impartición de justicia en Aguascalientes. Para nadie es desconocido. Sin embargo, ahora hemos estado observando que la primera semana, por ejemplo, hubo detenimiento de toda la actividad, no hubo ninguna audiencia en todos los juzgados, excepto en algunos penales por razón de la materia. No hubo emisión de acuerdos, que normalmente un juzgado saca de 80 a 120 acuerdos todos los días, no hubo ninguno y esa semana vino a retrasar las cosas. Ya esta segunda semana pareciera ser que la cosa empieza a caminar, ya se ve que hay una actividad de audiencias, ya hay desahogo de audiencias, ya hay acuerdos que vemos en la lista de acuerdos. Y entonces nosotros, ¿qué queremos hacer en el observatorio? Bueno, observar principalmente. ¿Y cuál es la razón de observar? De aportar en algún momento propuestas
que vengan a beneficiar a toda la ciudadanía, que es la que está esperando la famosa impartición pronta y expedita de la justicia. No podemos justificarle a la ciudadanía que porque son nuevos o que porque no nos estamos acomodando, que porque no entendemos muy bien lo que están haciendo, vamos a retrasar el resultado de sus juicios. ¿Qué tenemos que hacer los abogados? Impulsar, apoyar a que la impartición de justicia sea eficiente, sea eficaz, a través de qué, pues de observar y de proponer posibles modificaciones, tanto de manera administrativa como de manera judicial, a través de los recursos que la ley nos permite interponer en algún momento. Entonces, creemos que este observatorio tiene una funcionalidad que a futuro nos puede ayudar a que el Poder Judicial mejore, que realmente, a pesar de la falta de experiencia de los que se han incorporado, pueda en algún momento, yo esperaría que fuera en 2-3 años, que pueda funcionar de una manera correcta y que ya no extrañemos a un Poder Judicial que, si bien algunos criticábamos como ciertamente lento, también es cierto que sí funcionaba y funcionaba bien. Ahora bien, ya se integró, digamos, se llevó a cabo la votación y se integraron los nuevos jueces, pero hubo una polémica en el Supremo Tribunal de Justicia en el Estado por quién va a presidir el Supremo Tribunal. Primero, porque pues la Constitución manda que quien tenga el mayor número de votos será quien presida, en principio, digamos, el Supremo Tribunal de Justicia. ¿Cómo se dio este tema y en qué medida puede afectar a todo el desempeño del Poder Judicial? Bueno, pues antes que nada, como ya lo dijo mi compañero, el licenciado Eric, nosotros somos un observatorio, vemos, y la idea es exactamente aportar para mejorar. ¿Qué observamos en esta tan polémica decisión que tomó el Pleno del Supremo Tribunal? Bueno, pues observamos, hasta cierto punto podemos llamarlo un desaseo, una falta de transparencia, una falta de información hacia la población, porque en primer lugar la sesión donde se elige a la persona que actualmente está designada para presidir el Supremo Tribunal se hace a puerta cerrada, sesión privada. No se emite realmente un comunicado, solamente se dice fue electa, o sea, el comunicado es fue electa tal persona. Sin embargo, quienes conocemos cómo fue el proceso de elección, quienes conocemos la participación de la ciudadanía y vimos qué porcentajes sacó cada uno de las personas que estaban propuestas para ser personas juzgadoras magistradas, nos damos cuenta que la persona designada no es la persona que, conforme a la Constitución, al artículo 52 de la Constitución del Estado, debería ser quien presidiera. Y empezaron las polémicas porque empezaron a salir las justificaciones, más allá de las razones, las justificaciones. Y creo que en un mundo donde se supone que debe de regir el derecho, la ley, y que los ciudadanos, pero sobre todo las autoridades, deben de acatarla, pues no estamos para opacidades. Claro. Entonces salieron a decir, es que hubo renuncias. Sí, ya las conocimos. Renuncias de 2 magistradas que simple y sencillamente dicen, me permito manifestar que no es mi deseo presidir el órgano. Pero es que esto no se trata de deseos. Esto se trata de obligaciones. Un presidente de la República, por ejemplo, una vez que toma protesta no puede decir, no quiero ser el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. O sea, por ministerio de ley lo es. Y en este caso, la Constitución señala perfectamente quién debe de presidir ese órgano. Entonces no es de que a fulanito no le tocaba porque por paridad de género no iba un varón, iba una mujer. Porque aquí las reglas fueron nuevas. Es quien haya sido electo por mayoría de votos. Entonces esa persona declina. La segunda persona declina. Las 2 mujeres que seguían en la lista declinan. Hasta llegar a la persona que designan. Pero seguimos viendo que hay razones que no son claras, al menos para los abogados. ¿Y qué genera esto? Esto genera algo que es muy preocupante.
un clima de inseguridad, un clima de falta de certeza jurídica para quienes nos dedicamos a defender los derechos de la ciudadanía. Perdón que interrumpa, pero creo que desde el principio se ha hablado con esta reforma judicial en general que se implica la política en un tema que debe ser meramente legal, ¿no? Y Así es. puede ser el caso, Así digamos, es, práctico. porque aunque las renuncias de estas dos personas juzgadoras de sexo femenino no dicen las razones, detrás empieza el rumor. Es que una es por afinidad, tiene un parentesco con tal persona. Es que otra está ligada a alguien muy cercano a la titular del Poder Ejecutivo Estatal. Es que otra persona participó o trabajaba o era el asistente, secretario, etcétera, de alguien también de Poder Ejecutivo. Y así sí vamos viendo. Pues sí, todas tuvieron que ver, pero a final de cuentas, acatando la voluntad del pueblo, de los pocos que fuimos a votar, salieron electos. Y deben de cumplir el mandato, y no es de que yo no quiero. O sea, ¿cómo te excusas en todo caso? Pues renuncia. Renuncia o sea, definitivamente. renuncia a todo. Claro, no renuncies. nada más a la posibilidad de ser, asumir la presidencia, exacto. Sí, porque además recordemos que duran 9 años. Entonces, si el encargo dura 2, no alcanza para todos los juzgadores llegar a ser presidentes dentro de su periodo. Claro, y yo creo que a la gente lo que le está como molestando, incomodando, es justamente esta mano de un instituto político que está moviendo los hilos para que personajes afines puedan quedar en estos puestos estratégicos. Y otro tema, pues la división, ¿no?, de los poderes, ejecutivo y legislativo. Perdón. Sí, nos queda claro que la invasión del poder político se apodera del poder judicial. Y ahora... hablando de Timbiriche, todos somos uno mismo. ¿Por qué? Porque todos los 3 poderes están cooptados por el poder ejecutivo, que pudiera no ser tan malo porque tenemos el ejemplo de El Salvador, pero no es el caso. Ahora, aquí hay que recordar que estamos ante un nuevo escenario, y el nuevo escenario es una reforma judicial que cambia las reglas, como en Big Brother, cambia las reglas y son reglas nuevas. Cuando constitucionalmente se establece que quien tenga el mayor número de votos de los ciudadanos ocupará el puesto de magistrado presidente, no hay para dónde hacerse, no hay. Segunda, el hecho de que el Pleno tenga una sesión para modificar algo que es constitucional es absolutamente anticonstitucional, porque va en contra de la Constitución. Entonces, ellos no pueden tomar ese tipo de decisiones. Ahora, lo que sabemos, lo sabemos por 2 publicaciones que el Poder Judicial hace como publicaciones de TikTok, pero no ha habido un comunicado oficial que diga lo que hicieron. Ahora, quienes impugnamos el nombramiento de la magistrada presidente en esos términos, ayer nos enteramos por el informe que rinden ante el Tribunal Local Electoral, es que hay una renuncia genérica, no explica razones ni señala motivo alguno por el cual renuncian o declinan a ese honor que debe ser el titular del Poder Judicial del Estado. Y yo aquí entraría en un conflicto. Cuando constitucionalmente tú eres elegido por la población, por la ciudadanía para desempeñar un cargo, no puedes declinar la voluntad popular. Lo que tú tienes que hacer es solicitar una licencia para separarte del cargo, porque tampoco es renunciable. Como lo hace un legislador o un alcalde o un síndico. Y ya vimos el caso de la juez federal que solicitó licencia para separarse del cargo para regresar a entregar la oficina de aduanas, porque ahora el problema de ella creo que es más grave. Y ahí el Congreso que dijo, no se aprueba tu licencia. Pues claro, porque no hay razones suficientes ni justificadas para. Aquí ni siquiera tenemos razones, no hay argumento posible como para que puedas, dicen ellos, declinar
es que no puedes declinar, tú tienes que solicitar una licencia y retirarte del cargo, porque fuiste elegida por eso, es un nuevo modelo, es un modelo de elección popular, no es una designación como antes la hacía el Pleno. El Pleno designaba a sus magistrados de acuerdo a todo un formato o toda una serie de exámenes que les hacían. Ahora no, ahora es la voluntad del pueblo la que los elige, por lo tanto no pueden renunciar ni pueden declinar, tienen que acatar. Son 5, ¿verdad? 5 impugnaciones. ¿Ante qué instancia y qué sigue? Fue ante el Tribunal Local Electoral, porque es un juicio de protección de derechos políticos que cualquier ciudadano puede interponer, esa es mi percepción, porque la voluntad ciudadana está reflejada en eso, en el mandato constitucional que se le otorgó no a uno, a los 11. Y entonces, si ellos incumplen con esa regla, tú tienes el derecho de pedirle al Tribunal Electoral, que es la entidad que regula las cuestiones electorales, las cuestiones de efectos de votación, lo recibe, ahora lo admite, ahora pide el informe justificado, ya se rindió el día de ayer, y ahora ¿qué sigue? Que uno de los 3 magistrados en su ponencia revise si efectivamente los quejosos o los que promovieron el recurso tienen la razón. ¿Qué es lo que yo creo? Que finalmente no nos van a conceder la razón por las cuestiones políticas, más que otra cosa. Sin embargo, sigo creyendo que hay una violación al mandato constitucional y que por lo menos nosotros los ciudadanos debemos de señalarlo. Si el resultado no es el que idealmente en otro tiempo pudiéramos tener, sí es importante para los ciudadanos el que lo señalemos, porque hay una mala actuación. ¿Qué puede pasar con esta mala actuación? Bueno, que en algún momento todas las sentencias o todos las resoluciones que tengan esos magistrados puedan calificarse de ilegales, de anticonstitucionales, de inconstitucionales, dependiendo. Entonces creo que sí estamos en un escenario muy, muy peligroso que debemos de entender y atender. Y creo que el Tribunal Electoral tiene ante sí un gran problema que tiene que resolver, no pensando en que Sala Monterrey se lo venga a corregir, sino pensando en que deben de hacer lo correcto. Entonces, los 3 magistrados tienen ante sí un problema de conciencia, yo diría, de mucha conciencia. Ahora, este es un primer acto, digamos, del Supremo Tribunal de Justicia. ¿Cómo se va a garantizar, a partir de esta primera actuación, que haya independencia en el Poder Judicial, en las sentencias y todo, con este contexto de una influencia política fuerte, ¿no? Pues precisamente esa es la preocupación y lo que nos ocupa, en este caso como abogados litigantes, pero también como ciudadanos, exactamente como un Poder Judicial que en su primer acto no es transparente, no es argumentativo, porque el derecho se basa en argumentos. No nos dice por qué, no nos dice los motivos de una decisión, cómo vamos a creer en ese Supremo Tribunal de Justicia, en esas salas que son las que se encargan de decidir cuando alguien apela una decisión que no le gusta de primera instancia. ¿Cómo vamos a saber que mi asunto, que tu asunto, que la justicia que tanto imploramos y tanto anhelamos como ciudadanía, se va a dar de una forma independiente? Que si yo le caigo mal a alguien que trabaja en la oficina de ahí de la plaza principal, no va a influir en que mi sentencia de apelación de una pensión alimenticia, vamos a suponer, en la justicia cotidiana que le llamamos los abogados, que es la más importante, o en una división de bienes, en una liquidación de una sociedad conyugal, no va a haber una influencia externa que les pida, les suplique o les recomiende cómo decidir. O sea, sí es grave, sí es preocupante. Alguien me decía, ¿pero ustedes qué se preocupan? Pues los asuntos los resuelve primera instancia. Sí, pero cuando no nos gustan las sentencias de primera instancia, porque consideramos que no son justas o legales, nos vamos a esa segunda instancia. Entonces, sí preocupa.
¿Por qué? Porque el 80% casi de los asuntos son justicia cotidiana, son asuntos familiares y civiles, mercantiles, que alguien te adeude, que alguien no se quiera salir de una casa que le rentaste, que alguien quiera una pensión, volvemos a algo tan importante, las pensiones alimenticias, y que le dieron un porcentaje y la persona apela y le dicen, pues es que al contrario, no te doy un 25, te doy un 15, porque alguien fue a platicar con una persona. O sea, ¿por qué? Porque está cooptado. O sea, y no lo decimos nosotros. Basta con analizar, leer y ver el currículum de cualquiera de las personas juzgadoras magistradas para darnos cuenta que no van a tener una libre decisión. Entonces, eso es lo preocupante, la justicia cotidiana. Claro, y si nos vamos más allá, pues este arranque en general, por ejemplo, pues todas estas situaciones en las que los comités se supone que tendrían que revisar, que se cumpliera con todos los requisitos y en muchos de los casos no se alcanzaban las calificaciones y luego hubo todo un tema de que en los institutos pues decidieron echar para atrás a pesar de que habían ganado y ahora otra vez están, entonces pues es exactamente lo mismo que dice Mari, o sea, ¿cómo podemos confiar cuando desde el inicio muchos de los jueces no acreditaban más allá de las calificaciones, sino no acreditaban estos requisitos indispensables para poder participar en una convocatoria de este tipo? Como dicen los jóvenes ahora, todo mal. Desde el principio, todo mal. Porque exactamente das en el clavo. En los comités de evaluación, ahora, a toro pasado ya es más sencillo revisarlos. Cuando tú ves los comités de evaluación, ves que fueron comités de evaluación a modo de quien los puso. Y entonces, evidentemente que el poner palomita a todos los aspirantes, pues tuvo una razón de ser. Y ahora, aquí hay otro tema. El parentesco no es un pecado. El que tu hijo estudie la misma carrera que tú tampoco es un pecado. Sin embargo, pareciera que los comités de evaluación le pusieron palomita al hijo de, al primo de, al hermano de, a la esposa de, al sobrino de. Y entonces, cuando reducen ese número de aspirantes o candidatos, evidentemente que tienen el control absoluto de quienes van a ejercer ahora como jueces o como magistrados. Que creo que la convocatoria debe haber sido mucho más abierta, que los comités de evaluación debieron de haber sido por universidades de prestigio. Estamos en la de más prestigio, no solamente en el estado, sino en la región y probablemente en la República Mexicana. La UA tiene un nombre ganado a pulso y tiene de las mejores escuelas de derecho. Creo que aquí pudo haber un comité de evaluación suficientemente profesional para poder revisar las historias curriculares de los aspirantes. Creo que inclusive pudo haber propuesto a algunas personas. Sin embargo, no se hizo así. Y entonces el resultado viene siendo eso, que vemos que quedaron esos parientes, amigos, compromisos políticos, bandereros, toca-toca de los partidos políticos. Y entonces, por eso hay una desconfianza hacia su llegada, por la inexperiencia y por la forma en que llegan. ¿Qué tenemos que hacer? Observarlos. Finalmente ya están ahí y eso ya es un hecho. Yo esperaría que sigan el ejemplo de Tamaulipas algunos, sobre todo en materia federal. Ya hoy se dio la 7ª renuncia de un juez en Tamaulipas y aquí creo que en algún momento deben de empezar a renunciar algunos porque principalmente la inexperiencia, la falta de oficio, la falta de capacidad y sobre todo la carga de trabajo que es inmensa en los juzgados, inmensa. Gente con experiencia no podía, yo no veo cómo puedan ellos ahora resolver la carga de trabajo tan pesada que existe y creo que el rezago existente se va a acumular y ahora vamos a tener mucho más rezago. No hemos tenido todavía la información acerca de cuánto es el rezago. Sin embargo, si tú promueves, y daré un ejemplo sin decir el juzgado, hoy promueves y dentro de 3 meses sale tu acuerdo, y aunque sea de simple trámite, porque la carga de trabajo era inmensa y porque el personal a lo mejor no tenía como la voluntad, yo diría, porque si te organizas yo creo que lo pueden resolver más rápido. Entonces ahora,
vamos a enfrentar ese escenario. ¿Y qué esperamos en el observatorio? Nosotros estamos observando, haremos posicionamientos periódicamente, ya hicimos uno, habíamos dicho que haríamos uno hasta el mes de enero, vamos a hacer una revisión estadística principalmente, que es el parámetro, y no voy a sonar como la ministra ayer que dijo parámetro como 12 veces, es el único medio que tenemos para medir la efectividad de los nuevos juzgadores. También, perdón, hay otros observatorios que ya se están creando, como el del ITESO y otros que hablan de ver, digamos, el sentido de las sentencias, o que se vaya sentando un precedente en cómo los jueces van dictaminando ciertos casos y que se vaya respetando, digamos, esa línea como lo hacían anteriormente los otros juzgadores, ¿no? Sobre todo respetando ciertas jurisprudencias. Ahí tendría yo alguna observación. ¿Habrá o no este tipo de la evaluación de la calidad de las sentencias se da en el momento en que tú promueves una apelación o promueves un amparo contra esa resolución de segunda instancia. Ese es el método para evaluar. El que tú revises una sentencia y emitas una calificación previo a eso, me parece que no es lo que debemos de hacer los observadores. Los abogados tenemos que hacer eso, los observadores únicamente tenemos que ver el comportamiento, y el único medio es medirlos estadísticamente. Ahora, también tenemos encuestas de salida, también nosotros tenemos un mecanismo para encuestar a los usuarios del Poder Judicial. ¿Cómo los vamos a hacer? Bueno, ahora nos hemos repartido, estos 18 personas, nos hemos repartido los juzgados, cada quien tiene una asignación. ¿Qué tenemos que hacer? Al salir un usuario de un juzgado, lo vamos a entrevistar con ciertas preguntas que nos van a dar un resultado de eficiencia, ineficacia o inclusive hasta corrupción. Y ese mecanismo es la otra forma que tenemos de saber qué piensa la ciudadanía, porque vamos a entrevistar a gente que va a audiencias, vamos a entrevistar a abogados, vamos a entrevistar inclusive al personal del Poder Judicial que puede no estar tan contento con lo que les tocó o a quien le asignaron de jefe ahora, porque también se da el caso, ¿no? Hay algunos que dicen, ay, me tocó bien linda que es, pues sí. Pero hay otros que dicen, ay, me tocó uno bien odioso. Pero no se trata de ser lindo u odioso, no, exacto, sino de que se trata de ser organizador. Creo que la base fundamental para que esto funcione es que sepan organizar. Y saber organizar es atender a 1, a 2 y a 3, y el de las copias es importante, el que presta expedientes es importante, el oficial secretario es importante. Todos son importantes en la medida en que tú los entiendas, los atiendas, los comprendas y estés cerca de ellos. Claro. Son las 9:33 a.m. Vamos a hacer una pausa. Los seguimos invitando para que participen con nosotros en el 449-912-1588. En las redes estamos como Radio UAA 94.5 FM. Prospectiva 94.5. Búscanos en internet, radio.uaa.mx. Si eres una persona con alguna discapacidad o enfermedad que te impida acudir a tu módulo, el INE irá hasta donde te encuentres. Pídele a un familiar o persona de confianza que presente la solicitud en cualquier oficina del INE. Deberá llevar el certificado médico que acredite que no puedes ir al módulo. Conoce los requisitos llamando a INETEL 800-433-2000. Haz tu solicitud y actualízate. Mi INE está hecha de inclusión. INE. En el primer año se fortalece la salud pública con más hospitales, medicinas y equipo médico. En 2025 terminaremos 31 hospitales, 12 centros de salud y estamos equipando 256 quirófanos. Además, iniciamos la construcción de 20 hospitales más y estamos entregando medicamentos a todo el país. También las personas con discapacidad y adultas mayores reciben salud casa por casa. Con honestidad y trabajo, la transformación avanza. Gobierno de México.
Porque la radio se vive en vivo. Soy Ale de los Ríos y te invito a comenzar las mañanas en El Gallo. Noticias, energía y la mejor vibra. A mediodía, tus temas y tus ideas se apoderan del micrófono en tu espacio con Vladimir Guerrero. Soy Sam Ornelas y tus tardes son de indispensables, donde descubriremos nueva música y sonidos frescos que marcan tendencia. Y al caer el sol, liberemos la potencia del rock para cerrar tu día en Rock Machine con Oswaldo Rodríguez. 4 programas, 4 estilos, un solo lugar. Radio UAA 94.5 FM. Vive la radio en vivo. El reloj sigue avanzando. Ya son las 9:35. Prospectiva 94.5. Ya son las 9:35 a.m. Estamos hablando del Poder Judicial en Aguascalientes, que está a prueba, y están con nosotros Eric Monroy, él es abogado y presidente del Observatorio Judicial, y la licenciada Claudia Rodríguez Limón, también abogada y secretaria de este Observatorio Judicial. Ahora, en el caso de los jueces, y magistrados también, se tuvo algunas semanas de capacitación, de preparación. Llegaron a sus cargos, cómo fue todo este proceso, y porque algunos, en Aguascalientes no ha habido ninguno, hubo un rumor de uno que pues no quería ya ser juez, pero sigue siendo. Entonces en otros estados, como decía Erika, en Tamaulipas pues ya son 7, las renuncias de jueces, etcétera. Este proceso de capacitación, quién lo dio, cómo se dio, y pues ahora que ya están en estas encomiendas, quién realmente está haciendo el trabajo, cómo está saliendo todo esto. Bueno, aquí hay que decirlo, no hay capacitación que baste. Esta es la vida real. Esto no es un jueguito, que no es un Nintendo donde tienes varias vidas y vuelves a empezar. Aquí lo que está en riesgo es la seguridad del patrimonio, la familia de los justiciables, de las personas que día con día acuden a los órganos jurisdiccionales. Esa capacitación duró 6-8 semanas desde que fueron electos y les entregaron la constancia, pero nada se compara a un simulador con la realidad. O sea, pudieron ir a audiencias orales, a audiencias de desahogo de pruebas, lo que tú quieras, pero nada se compara. Y hemos observado, porque ya hemos asistido a audiencias, sobre todo en materia de juicio oral penal, donde vemos que las personas juzgadoras al momento de entrar a la audiencia ni siquiera saben los artículos en que se fundamenta una audiencia inicial, donde se tardan 5 o 10 minutos en buscar qué artículo es el que sustenta lo que van a decir. Me tocó en lo particular una audiencia donde la persona juzgadora se suspende con fundamento en lo dispuesto por, y yo digo, vamos a ser bien sinceros, si ya hubo acordeones para la elección, ¿por qué no hacen su acordeoncito con lo que tienen que hacer en cada audiencia? Pero sobre todo, ¿por qué no valoran al personal que ya tienen, que son los que son ricos en experiencia, que son quienes realmente sustentan un juzgado? ¿Por qué no aprovechan esa experiencia? Pero sobre todo, ¿por qué no valoran a cada una de esas personas? Se han dado también algunos despidos, que también es muy preocupante. Las personas amanecieron un día, llegaron y les dijeron, tú ya no checas. Entonces, esa es otra causa para nosotros de observación. Observamos que hay algunas personas que se fueron o que les dijeron, ya no vengas, y eran de las personas que tenían más experiencia. Entonces eso también va a repercutir en lo que es la realización del trabajo jurisdiccional. Entonces, volviendo a la capacitación, pues se van a tener que estar capacitando diariamente, pero la curva de aprendizaje sí es muy larga, y quienes van a llevar las consecuencias son los justiciables, que esperan una sentencia en 2 meses, en 3 meses, y que uno como abogado le tiene que decir, pues no ha salido nada. Oiga, licenciado, pues ¿cómo va a ser? Oiga, licenciada, tiene 2 meses, tiene 3 meses. Antes esa era la queja. Ahora a lo mejor van a pasar 6 meses y no vamos a tener una sentencia. O vamos a tener una sentencia mal sustentada, como ya hemos visto también. Observamos malos acuerdos.
acuerdos donde se han estado violando. Yo ya fui a hablar en lo particular con una persona juzgadora y le comenté, oiga, este acuerdo lo voy a impugnar, pero quiero que sepa que pues por ahí no va la cosa. Hay tratados internacionales, está la Constitución, está en tal. Con una sorpresa que tú dices, sí, efectivamente, la curva de aprendizaje va a ser muy difícil para todos. Entonces, sí se capacitaron, pero no hay capacitación que en 2 meses te haga juez. O sea, no es un curso en línea express que te sirva para saber cómo hacer enchiladas. Ahora, ¿qué pasa con el órgano de administración o de revisión que se creó también dentro del Poder Judicial, digamos, para ir evaluando a los jueces y su actuación? También está integrado por personas, digamos, que están también políticamente cooptados de alguna manera o no, y cómo se va a dar la evaluación que se haga hacia los jueces. Mire, yo estoy ansioso por conocer cuáles son las reglas de actuación del Tribunal de Disciplina Judicial, que lo componen 5 magistrados, 3 mujeres, 2 varones. Ciertamente ahí hay una magistrada que fue juez de lo familiar principalmente, se desempeñaba como magistrada de sala. Está otra abogada que recientemente fue elegida como magistrada. En ellas dos deposito mi confianza por la experiencia que tienen de que esto puede funcionar. Sin embargo, estoy muy preocupado porque ellos tienen términos para evaluar al personal. Y la disposición constitucional federal decía que tienen 6 meses los jueces para terminar un proceso, para dictar una sentencia. Y yo creo que en la práctica eso es poco menos que imposible. ¿Y cómo los van a evaluar? ¿Les van a conceder prórrogas para que dicten la sentencia? Porque no dictan una sentencia al mes, dictan 10, 8, 7, 5 diarias. Entonces, cuando la eficiencia no vaya de acuerdo a eso, ¿qué parámetro, ya me estoy volviendo ministro, qué parámetro va a establecer el Tribunal de Disciplina Judicial para ese tipo de casos? Porque entonces se va a llenar de quejas o de asuntos que además la ley prevé que oficiosamente el Tribunal de Disciplina Judicial iniciará investigaciones, que yo estoy esperando, porque ya lo dijimos públicamente, que inicie una investigación sobre el nombramiento o la sesión del pleno, más bien, sobre la sesión del pleno para elegir a su magistrado presidente. Creo que ese es el primer tema que el Tribunal de Disciplina Judicial debe tener. Segundo, creo que igualmente, oficiosamente, debe de revisar la actuación de los jueces a partir del despido justificado o injustificado de personal de juzgados, y ahí tendría que observar cuál ha sido el criterio para hacerlo. Ahora, probablemente no sean los jueces quienes hayan dado la indicación, porque ni los conocen, sino el órgano de administración, que ahí lo componen actualmente todavía 3 personas, porque faltan 2 por ser nombrados, o por lo menos no tenemos conocimiento, porque hay una opacidad absoluta ahorita en el Poder Judicial. No sabemos, debe estar compuesta por 5. Hay un representante del Poder Ejecutivo, que es actualmente quien preside, un representante del Poder Legislativo y 3 representantes del Poder Judicial. Actualmente nada más hay una persona designada, están trabajando las 3, 2 mujeres, un varón. Y falta por nombrar otros 2, que no deben de ser magistrados, porque los magistrados están ocupados en el tema jurisdiccional, no sé a quién vayan a nombrar. Bueno, ese órgano de administración es precisamente eso, administra nada más los recursos, él contrata, compra, está al pendiente de las necesidades de todo el personal. Son aproximadamente 1000 personas las que trabajan en el Poder Judicial, y entonces tiene que entenderse y atender toda esa problemática que enfrentan de surtir bueno, ahorita ya decían por ahí que ya no hay hojas para que puedan imprimir acuerdos y sentencias. Entonces esa es la ocupación. Hablábamos de los 3 órganos que ahora componen el Poder Judicial. Esos son los otros 2. El de Disciplina Judicial, que está para revisar la actuación de los 1000 servidores públicos que trabajan en el Poder Judicial, y lo puede hacer de manera oficiosa. No han emitido reglas de actuación, todavía no sabemos cómo va a estar.
y el otro es el órgano de administración, que lo componen 5 personas, que actualmente nada más hay 3, que son para administrar. Creo que en el momento en que ya estemos completos, que sí podamos tener ya tranquilidad en la designación de todos los puestos, empezando por el quien preside el Supremo Tribunal, creo que podemos empezar a esperar resultados, y yo esperaría que fueran resultados espectaculares, que nos caen en la boca a todos. ¿Con qué? Pues con eficiencia, con eficacia, con empatía, que haya respuesta a la petición de justicia de los ciudadanos. Claro, yo creo que vale la pena mencionar esto que ya en parte has comentado, Eric, que tiene que ver con la carga de trabajo que hay para el sistema de justicia. Y bueno, creo yo, no sé, salvo lo que ustedes hayan visto, dentro de los movimientos que se dieron en el sistema de justicia tras la nueva designación de jueces y magistrados, no han sido muchos o no han sido tantos los despidos, y es básicamente la base la que está sacando adelante pues el trabajo en el sistema de justicia. Pero bueno, no se dan abasto. Yo veo gente que está pues en cada uno de los juzgados, en las salas, etcétera, que desde que llegan no paran y se van con un montón de trabajo pendiente. Ahí habría también que hacer algo, ¿no? Así es, las cargas son demasiadas, el personal realmente resulta insuficiente. Vuelvo, así como lo dije con la capacitación, no hay número de personas que podamos decir, con esto el juzgado sale, porque además pues los presupuestos son limitados. Pero si además le sumas que se despide a quienes pudieran tener más experiencia y más conocimiento en muchos casos, además de personal operativo, pues la carga de trabajo se acumula. Pero efectivamente yo veo al personal, lo veo, espero no seguirlo viendo así, que llegan, hay quienes me dicen, me fui a las 10 de la noche, vinieron los guardias de seguridad allá en Palacio de Justicia Poniente y me dijeron a las 10 de la noche, oiga, es que vimos que estaba una luz prendida, pues es que me toca hacer sentencia, soy proyectista y pues tengo que estar sacando la meta, porque les dan una meta también, pero al mismo tiempo tienen que desahogar audiencias, pero al mismo tiempo tienen que dictar acuerdos, pero al mismo tiempo tienen que hacer funciones, si no administrativas, sí de rendir, porque ellos tienen que preparar cuántas sentencias sacaron, cuántos acuerdos sacaron, cuántos convenios hubo, y mandar esa información para las estadísticas, porque recordemos que toda la estadística del Poder Judicial va y alimenta lo que son las estadísticas del INEGI en materia de impartición de justicia. Entonces, si nos vamos a esas estadísticas de impartición de justicia, sí estamos con un grave retraso. No hay un porcentaje que quisiéramos saber, que nos dijeran, tomamos el Poder Judicial, que yo creo que sería el diagnóstico, con 35,000 asuntos o 45,000 asuntos, el número que sea, de los cuales tenemos proyectado abatir tantos en tanto tiempo. Yo creo que metas, hechos son amores y no buenas razones. Necesitamos metas y ponerle a cada juzgado metas de calidad más que de cantidad, pero sobre todo sí proveer de recursos. Como en un juzgado no va a haber tóner para las copias, ya nos pasó la semana pasada. ¿Cómo no va a haber copias? Porque no pueden cobrar, porque ya entregaron y apenas van a abrir la cuenta, porque tú pagas por cada copia. Y otra cosa que es peor, te cobran por certificarte una copia 25 pesos. La copia cuesta $1, pero la copia certificada, digo, si son 100, te cobran 25, si es una 25. ¿Pero por qué te cobran la certificación cuando se supone que es una función jurisdiccional y no debe de haber lucro? Es que así nos lo indicaron. Sí, efectivamente la gente hace lo que le indican sus jefes, pero no hay tóner, no hay mesas, no hay sillas. Vayan a ver el mobiliario. No es cosa de este Poder Judicial. Yo espero que este nuevo sistema de justicia vea que para funcionar pues hace falta lugar donde se sienten, pues donde trabajen. Hay que verlo en el presupuesto, ¿verdad? Que se va a plantear para el siguiente año en materia. Si queremos un buen poder judicial. Tienen que meterle, tienen que invertirle.
Y una pregunta que tiene que ver más con el observatorio es ¿qué tanto ustedes van a tener libertad, digamos, de actuación o de observación en las sentencias, en los jueces, etcétera? ¿Y qué posibilidad hay que también pueda cooptarse el observatorio, quienes lo integran, cómo va a ser su actuación? Nosotros vamos a ser muy respetuosos de la institución Poder Judicial del Estado y solamente observaremos y emitiremos posicionamientos periódicamente. Este grupo dividido el trabajo. Algunos se encargarán de 1 o 2 juzgados familiares que estarán visitando. Yo les pedí que lo hicieran diariamente para que pudieran hacer encuestas diario para tener un resultado. ¿Por qué confío en estos 17 compañeros que me acompañan? Tengo a Irving Tafoya, presidente todavía de la Barra de Abogados del Estado. Tengo a Julio Esparza, expresidente de la Barra. Tengo a Luis Felipe Hidalgo Trujillo, toda una institución en la abogacía en Aguascalientes. Tengo a Rebeca Bernal, un miembro muy destacado de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Tenemos a Andrés Rodríguez, que maneja el Centro de Estudios de Derechos Humanos Protege. Tenemos a Blanquita Contreras, que maneja una organización que se llama Jurisfem. Tenemos a Claudia Rodríguez Limón. Claudia Mitocaya. A Claudia Alonso, la dirigente de las mediadores en el Estado. Y así como estos personajes, somos 18 en total, existe la confianza absoluta. Por eso hemos invitado precisamente a ellos, porque creemos que tienen el mismo compromiso que tenemos quienes estamos en esta mesa para sí observar y para sí hacer las cosas de manera correcta. Ahora, regresando al tema del presupuesto, yo sí no quisiera quedarme con el comentario. Creo que los últimos presidentes del Poder Judicial no han hecho lo que tenían que haber hecho para hacer crecer al Poder Judicial y han dejado que los juzgados se llenen de montones de expedientes. Y el caso más sintomático es Jesús María. Jesús María ha crecido en Ciudadanos, que ya se equipara casi a la ciudad. Tiene ya, no tengo el dato exacto, pero nada más lo vemos, que hay muchísima gente. Y entonces el juzgado de Jesús María, que es un juzgado mixto, está rebasado desde hace 3-4 años y nunca vi que hicieran una petición en el presupuesto para crear un nuevo juzgado o crear otro, 2 juzgados o algo así. ¿Y qué me preocupaba a mí? Y lo reclamé públicamente inclusive. Los dividendos del Fondo de Administración de Justicia, que no son poca cosa, cada año se los gastaban en ellos, repartiéndosele por bono de actuación, por asistencia y por puntualidad. Y eran de 16 a 19 millones de pesos al año. ¿No era suficiente para construir en 3-4 años un edificio para crear un nuevo juzgado? Yo creo que sí. Entonces, ¿qué es lo que yo le pediría ahora a la nueva dirigencia del Poder Judicial? Organícense. Lo único que tienen que hacer es organización y decir, a ver, dónde nos falta, qué tenemos que hacer para quitar de aquí de este presupuesto y mandarlo para acá, para hacerlo más grande, más eficiente, porque se requiere, miren, no vamos a soñar ya con Ciudad Justicia, no se va a hacer, ya, vamos con lo que tenemos, vamos creciendo. Pero si estamos esperando que venga un gobernador y diga, ahora sí se va a hacer Ciudad Justicia cuando vale 4,000 millones de pesos, pues va a ser imposible. Ninguno lo va a hacer. Entonces, vamos creciendo con los recursos que tenemos, vamos repartiéndolo bien. Y claro. yo eso haría. Ahora, si me permiten nada más, un punto que tocó muy neurálgico, la infraestructura. Recordemos que estamos a meses, 2027, abril, de que se tenga que implementar el nuevo sistema de justicia civil y familiar, que va a ocupar muchísimas salas de audiencias orales, de una infraestructura que requiere altos niveles de maquinaria, de inteligencia artificial, de software, de hardware, que debe de estar puesto para esa fecha, porque de lo contrario entraríamos en un incumplimiento, y que se tiene que hacer sí o sí,
porque vamos a Ciudad de México y vemos que ya tienen justicia en línea, que puedes entrar a las salas virtuales a una audiencia, que creas tu propio avatar si no quiere, por ejemplo, una señora que se está divorciando no quiere ver al marido, ella hace su avatar. Entonces es el muñequito, la muñequita, quienes está en la audiencia, pero con total validez. La firma electrónica para justiciables y para abogados. Las salas para escucha de menores que tienen que llevar un protocolo, no como aquí que te dicen, pues que se siente el niño, está el tutor, está el MP, está la psicóloga o psicólogo y la persona juzgadora y escúchalo. No, debe de haber un protocolo ahora con este nuevo sistema. Entonces, no es de que quieran invertir, es de que tiene que invertirse en el nuevo sistema de justicia, sí o sí, porque de lo contrario nos vamos a quedar en la prehistoria y vamos a tener un incumplimiento constitucional de no entrar. Y yo hasta ahorita no vi con el anterior presidente, con el anterior grupo de magistrados, con el anterior Consejo de la Judicatura. Abril del 27 entra en vigor. Sí, abril del 27, por eso digo escasos meses. O sea, que si nos ponemos a hacer una obra por mes, no sé qué se alcance a hacer, pero se tiene que empezar a hacer las salas. Así como se le dio prioridad al sistema de justicia oral penal, ahora nuestra prioridad es la justicia cotidiana. Entonces necesitamos, sí, y ahí hago una invitación, un llamado al Poder Judicial a que de veras reflexionen lo que va a meter al presupuesto de egresos de este año para que pida que se le asigne, porque tiene que irse preparando las salas de audiencias y el personal capacitado para desahogar audiencias en ese tenor, no se hace de un mes para otro. Tenemos algunos comentarios. Efectivamente, todo mal. Como ciudadanos no debimos permitir esa reforma. El objetivo medular no fue democratizar o que el pueblo eligiera al Poder Judicial, sino lo verdaderamente lo que nos debió ocupar fue el que se le quitó la autonomía y el pueblo no lo entendió. Cada quien tiene lo que se merece. Viviremos como ciudadanos y nación esta lastimosa consecuencia, dice un radio escucha. Y otro más que nos está pidiendo apoyo para una persona, es un recluso de 60 años que está solicitando atención médica. Lo vamos a tomar en cuenta para ver de qué manera puede la Universidad Autónoma de Aguascalientes apoyar, que ese es otro tema, la situación de los cerezos. ¿Algún comentario final en un minutito que nos puedan? Yo le pediría al Poder Ejecutivo haga las gestiones que tenga que hacer ante el Poder Federal para que tengamos recursos suficientes para hacer crecer al Poder Judicial del Estado. Y le pediría al Congreso del Estado que sean respetuosos de la ciudadanía y el presupuesto que aprueben sea lo suficientemente amplio como para que el crecimiento necesario, absolutamente necesario que requiere el Poder Judicial sea el adecuado. Y yo le pediría a todo el Poder Judicial que sean conscientes de la gran responsabilidad histórica que tienen de hacer las cosas de manera correcta. Tienen yo diría que tienen el beneficio de la duda para empezar, pero tienen que ganárselo en el futuro. Y bueno, ese sería, digamos, que el llamado que en lo personal yo le haría. El observatorio seguirá observándolos y seguirá haciendo posicionamientos periódicamente con la intención de que esto pueda mejorar paulatinamente. Muy bien. Se nos acabó el tiempo. Les agradecemos muchísimo esta participación a ambos. Gracias por haber Gracias a ustedes por la invitación. Gracias y ya nos vamos, Mari. Ya nos vamos. Muchas gracias sobre todo a ustedes que estuvieron atentos al programa. Los invitamos para que mañana nos acompañen a las 9 de la mañana. Vamos a hablar sobre la prevención del Alzheimer y lo que se está haciendo al respecto. Gracias a nuestro equipo, a Checo Pacheco, gracias a Naomi Márquez y que tengan un excelente día. Radio UAA presentó Prospectiva 94.5. Un espacio para analizar el entorno político, social y económico de la mano de los profesionales. Prospectiva 94.5.